Hola amigos de P. Gómez Academia TIC, bienvenidos al módulo número 1 de nuestro curso de computación básica. En este módulo trabajaremos todo lo relacionado a la terminología de hardware. Es importante resaltar de que en este curso de computación básica solo vamos a abarcar toda la terminología relacionada a las áreas que nosotros hemos puesto en nuestra estructura. Así que comencemos. Nuestro módulo de hardware se va a dividir en dos partes importantes, que es el hardware interno y el hardware externo. Como ustedes pueden darse cuenta, ahí pueden ver los temas que nosotros vamos a tratar en este módulo. Vamos a iniciar definiendo qué es el hardware. Cuando nosotros hablamos de hardware, nos estamos refiriendo a que es aquella parte física de una computadora. Es decir, es todo aquello que yo puedo tocar, yo puedo sentir, yo puedo palpar. A eso se refiere el hardware de la computadora. Entonces recordemos, el hardware es la parte física de una computadora. El hardware como tal se clasifica en dos elementos, lo que es hardware interno y lo que es hardware externo. Cabe resaltar también que en este curso vamos a estar orientándolo más a una computadora de escritorio que a una computadora portátil. Cuando nosotros hablamos del hardware interno, nos estamos refiriendo a aquellos componentes que van a estar dentro de la carcasa o del gabinete de una computadora. Cuando nosotros vamos a comprar un equipo de cómputo de escritorio a cualquier tienda, lo que nos venden es la pantalla, ¿verdad? El monitor y una cajita. Esa cajita es el gabinete o es el case, en el cual adentro de él va todo el hardware que nosotros estamos refiriendo como hardware interno. Por lo tanto, el primer componente importante de un equipo de cómputo es el gabinete, porque adentro de él van todos esos componentes internos a los cuales vamos a hacer referencia. El gabinete tiene tres funciones principales. La primera es poder darle soporte a esos componentes internos. La segunda es poder brindarles la ventilación necesaria para que estos componentes no se sobrecalienten. Y la tercera es poder brindarles protección del exterior para que no se dañen nuestros componentes. Como podemos observar en la imagen, tenemos el gabinete de una computadora de escritorio y tenemos la estructura de una computadora portátil, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues viene siendo similar. La intención es cumplir con esas tres características, ¿verdad? Poder brindar soporte, ventilación y protección a todos los componentes internos. Luego tenemos lo que es la fuente de poder. La fuente de poder, pues su función principal es poder convertir lo que es la corriente alterna a una corriente directa. ¿Eso qué significa? Es decir, yo voy a conectar a mi toma corriente 120 voltios, 220 voltios y lo que voy a obtener es un voltaje mucho más bajo. Es decir, puedo obtener 5 voltios, 3.3 voltios, 12 voltios y así sucesivamente. La intención de la fuente de poder es poder suministrarle esa energía a todos los componentes de mi computadora para que estos funcionen. Si nosotros hablamos de una fuente de poder de una computadora de escritorio, pues es como la que estamos viendo en la imagen y de ella van a salir muchos cables con muchos conectores y muchos colores. Si hablamos de una fuente de poder de una computadora portátil, pues vamos a hacer referencia a la batería que ésta trae. También tenemos lo que es la placa base, también conocida como tarjeta madre o motherboard. La intención de este componente es poder unir lo que son los componentes de hardware internos con los componentes de hardware externos. Como pueden darse cuenta en la imagen, pues tenemos una serie de circuitos y una serie de conectores, ¿verdad? En la cual internamente, o sea, dentro del gabinete, vamos a poder conectar, aparte de la fuente de alimentación, un disco duro, una memoria RAM, entre varios componentes más. Pero para tener esa comunicación con el exterior, la motherboard o la tarjeta madre trae lo que son los puertos de conexión, donde regularmente nosotros conectamos un puerto a un puerto USB, a un puerto RJ45, a los puertos de audio. Entonces, con esa definición, nosotros podemos tener comunicación como usuarios a través de los componentes externos hacia los componentes internos de una computadora. Y en las placas bases pues va a existir lo que es el factor de forma y el tamaño. Y esto se ve reflejado mucho en las computadoras portátiles, porque no todas las computadoras portátiles van a tener la misma placa base, la misma estructura, la misma forma, el mismo tamaño. ¿Verdad? Va a variar de acuerdo a los modelos, cosa que pasa distinto en las computadoras de escritorio, porque regularmente en las computadoras de escritorio pues lo que va a cambiar solo es el tamaño, porque la estructura sigue siendo la misma. Tenemos lo que es el CPU,
que es la unidad central de proceso. Nosotros lo consideramos como el cerebro de la computadora, porque es ahí donde van a pasar todos los procesos que nosotros vayamos a ejecutar y este es el encargado de poder asignarles, ¿verdad?, las rutas y los tiempos para que nosotros podamos ver el resultado. Existen dos componentes importantes en el CPU, que es la ALU, que es la unidad aritmética lógica, y lo que es la unidad de control. Con estas dos tecnologías, el procesador es capaz de poder tomar las mejores decisiones para poder ejecutar los procesos que se requieren para el funcionamiento de nuestro equipo de cómputo. Es importante resaltar que la forma de comunicación dentro del CPU con los componentes internos es a través del lenguaje máquina, es decir, a través de una serie de unos y una serie de ceros, ¿verdad?, los cuales van a estar combinados. Esto en informática se conoce como un byte, ¿verdad? Un byte son 8 bits y el bit, recordemos que es la unidad más pequeña en informática, que está conformada ya sea por un 0 o por un 1. También tenemos lo que es la memoria RAM. Y en este caso la memoria RAM es un sistema de almacenamiento de datos, ¿verdad?, que se utiliza a través del sistema operativo, pero lo relevante de la memoria RAM es de que ese almacenamiento es volátil. ¿Qué significa eso? Significa que mientras tenga energía, la memoria RAM va a poder almacenar toda la información que así se le requiera. Mientras deje de tener energía, pues se va a borrar absolutamente todo, ¿verdad? Es decir, mientras esté encendido mi equipo de cómputo, la memoria RAM va a almacenar información y media vez se apague el equipo de cómputo, pues va a perder toda la información que ésta se almacenó. La intención de la memoria RAM es poder tener mejores tiempos de acceso y por supuesto una velocidad mucho más rápida para mi computadora. La memoria RAM tiene que ir de la mano con el procesador para poder mejorar el rendimiento de mi equipo de cómputo. Tenemos las tarjetas expandibles. Cuando hablamos de las tarjetas expandibles nos estamos refiriendo a la tecnología que nosotros vamos a poder incorporarle adicional a la que ya tiene mi equipo de cómputo cuando yo lo adquirí. La intención es poder aumentar la capacidad de la computadora, ¿sí? Se conoce como PCI porque son componentes periféricos interconectados, ¿verdad? Y esto va a abarcar mucho en las computadoras de escritorio, donde nosotros sí podemos agregarles diferentes tipos de tarjetas de acuerdo a las tecnologías que queremos utilizar. Por ejemplo, yo quiero ver televisión por cable en mi computadora, pues solo le agrego una tarjeta expandible de televisión y ya voy a conectar el cable de la TV a mi computadora y voy a poder sintonizar los canales, ¿verdad? Es como un ejemplo para que veamos el funcionamiento de este tipo de componente. Y por supuesto, ¿verdad?, existen diferentes tipos de tarjetas, hay una gran variedad de acuerdo a las necesidades que nosotros requiramos. Y por último, de acuerdo a los componentes internos, tenemos lo que es el disco duro. A diferencia de la memoria RAM, el disco duro sí almacena la información permanentemente, es decir, que si se apaga la computadora, el disco duro sigue guardando la información. Se enciende, sigue guardando la información, ¿verdad? Entonces, por eso es almacenamiento permanente. Existen diferentes capacidades, ya vemos hoy discos duros para computadoras que vienen de 1 tera, 2 teras, ¿verdad? Y anteriormente, pues ya trabajábamos también con capacidades de 500, 400, 300 gigas. También existen diferentes tecnologías, por ejemplo, la que está hoy en auge es la tecnología SSD, que es una tecnología mucho más rápida a la tradicional, y más adelante en un tema, un webinar, vamos a explicar este tema de la tecnología de discos duros y cómo funciona. Entonces con esto terminamos el punto de lo que son los componentes internos, ¿verdad? Recordemos, está el gabinete como tal, porque ahí van todos los componentes. Tenemos la motherboard, tenemos el CPU, la memoria RAM, las tarjetas expandibles y tenemos lo que son los discos duros. Y la otra clasificación son los componentes externos, ¿verdad? Recordemos, componentes externos, que son todos aquellos componentes que van a estar en contacto directo con nosotros como usuarios, ¿verdad? Y los vamos a poder conectar a través de los puertos de conexión que trae la motherboard. Háblese de un puerto USB, donde yo voy a poder conectar un teclado, un mouse, una impresora. Háblese de un puerto HDMI, donde puedo conectar una pantalla y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, como tal, vamos a dar inicio a los puertos de las computadoras. Los puertos de conexión de una computadora pues ya vienen integrados, ¿sí? Vienen integrados en la motherboard. Dependiendo de lo reciente que sea mi motherboard, así va a ser la tecnología reciente que yo voy a poder tener a mi disposición.
pero por excelencia se ha venido trabajando con ciertos puertos exclusivos y específicos que han sobrevivido a lo largo de todo este tiempo y a lo largo de toda esta transición. Háblese del puerto VGA y háblese del puerto USB, ¿verdad? Estos nos permiten poder conectar diferentes dispositivos, ¿verdad? Con los cuales yo voy a poder interactuar como usuario, voy a poder manipular la información, ¿verdad? Que yo pueda obtener a través de un monitor. Y existen diferentes conectores, diferentes formas de poder conectarlas. Y existe una gran variedad de conectores, ¿verdad? Como les digo, dependerá de qué tan reciente sea nuestro equipo para poder tener la tecnología última implementada en los puertos. Luego tenemos lo que son los periféricos de entrada, que son aquellos periféricos o aquellos componentes que me van a permitir a mí poder ingresar datos a la computadora. Esto está muy ligado al modelo de construcción de un equipo o un sistema, ¿verdad? Que debe de existir una entrada, debe de existir un proceso y debe de existir una salida. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Los periféricos de entrada son aquellos que me van a permitir a mí poder ingresar esos datos. Y ya la computadora como tal, con sus componentes internos, se va a encargar de poder procesarlos. Hoy en día existen diferentes tipos de dispositivos que yo puedo utilizar y regularmente la mayoría trae por excelencia el famoso puerto USB. ¿Verdad? Que es el puerto serial, el bus serial universal, ¿verdad? Que por excelencia lo hemos utilizado por muchos años. Y lo mismo pasa con los periféricos de salida, ¿verdad? Al yo ya tener una entrada, al ya poder tener procesado todo, ya voy a obtener una salida de información, es decir, algo que yo voy a ver. Entonces, de igual manera, los periféricos de salida son los que me van a permitir a mí poder observar o poder ver los resultados de lo que yo ingresé. Y por supuesto, ¿verdad? También existe una gran variedad de componentes, los cuales pues van a estar también a la disposición de los puertos que yo pueda tener instalados en mi equipo de cómputo, ¿verdad? Entonces, nótese ahí que yo necesito un teclado para poder ingresar datos. Yo necesito pues los componentes internos, ¿verdad? El CPU, memoria RAM, etcétera, para que se procese todos esos datos que yo ya ingresé. Y voy a necesitar de un monitor, por ejemplo, ¿verdad? Para poder ver esa información que ya se procesó y así poder ver los resultados, ¿verdad? Así es como funciona el hardware de una computadora, ¿verdad? Y luego tenemos lo que son los periféricos de almacenamiento, que los periféricos de almacenamiento son aquellos que nos van a permitir a nosotros almacenar información y la vamos a poder trasladar de un punto a otro. Esto es completamente ajeno al disco duro que ya viene incorporado en la computadora, porque el disco duro de la computadora como tal me va a permitir a mí poder guardar el sistema operativo de la computadora más todos los programas que yo tengo instalados y por ende los archivos que yo necesito ahí. Pero para poder trasladar esos archivos de una computadora a otra, yo necesito otro dispositivo de almacenamiento. Hables aquí de las famosas pendrive, ¿verdad? Las memorias que tienen un puerto USB, los discos externos, inclusive las micro SD o las ESD. Lo que ya tampoco se está utilizando mucho, que son los CDs o los DVDs. Entonces, este tipo de periféricos de almacenamiento pues, nos va a permitir a nosotros poder trasladar la información de un punto a otro. Existen diferentes tamaños, diferentes capacidades y diferentes tecnologías. Y así es como se forma el equipo de cómputo como tal, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues sí necesitamos tanto los periféricos internos como los periféricos externos para poder tener esa interacción como usuarios con esa computadora, con la computadora que nosotros tengamos a nuestra disposición. Entonces, esta es la terminología relacionada al hardware de una computadora. Cultura TIC, educación TIC. Nos vemos en el siguiente módulo. Saludos.